Bueno, ahí estamos. Lo primero que les voy a decir es, recuerdo que yo en el grupo pasé un cuadrito, ¿sí? Donde más o menos les había estructurado un poco la materia en sí, para que entiendan para dónde iba. De hecho, habíamos tenido una primer clase en algún momento, si le podemos llamar primer clase, o una orientación de por dónde iba la materia, porque hubo un momento en el que estaban muy perdidos algunos, entonces es como, bueno, dimos como una orientación más o menos de cómo estructurar la materia. Lo bueno que tiene psicogeneral es que realmente sigue como ese camino, digamos, dentro de lo que es la estructuración de la materia en sí. A tener en cuenta, les voy a decir esto, que la primera parte, les voy a decir algo que para muchos va a ser una tontería aclarar, pero nada, nunca está de más, que es el hecho de que ustedes tienen que leer tanto el libro como los módulos para poder hacer como un equilibrio entre lo que están leyendo y aquello que se entiende. De hecho, yo a veces en el grupo veo que preguntan, che, tal cosa es para leer, sí. ¿Cómo tienen que saber eso? Capaz ya es maduro que diga esto, pero es real. Ustedes tienen que agarrar el programa de la materia, ver ahí cuáles son los textos a utilizar, o sea, los que pide la materia, y después creo que hay unos complementarios, que en este caso puntual de esta materia, yo recomiendo leer los complementarios realmente, porque complementarios tienen poco y nada, porque realmente hacen una base importante, digamos, en la materia. Así que nada, recomiendo realmente leer todo el material dado. Pero bueno, eso queda en cada uno, ¿no? Eso por un lado. O por otro lado, decirles que muchas veces van por el camino de solo leer el libro y hacer un resumen del libro, lo cual no recomiendo, dado que se van a perder algunas datitas importantes, lo voy a decir así, que hay en el módulo. Yo hoy les voy a dar un ejemplo de esas datas que no están en el libro. Y ustedes me dirán, pero con lo del libro más o menos se entiende. Y sí, el libro está hecho con la intención de que sea de fácil lectura y de fácil comprensión la materia en general. Esto es solo una recomendación de mi parte, como para que ustedes más o menos, si tenían alguna duda en cuanto a eso, bueno, la realidad es esta. Pero por supuesto que cada uno hace lo que quiere con su estudio. Así que nada, quedará en cada uno hacer como ustedes quieran. Bien, pasando datos o pasando a lo que íbamos a hablar, hablaba de esto de la estructuración de la materia. Yo recomiendo, al principio de todo, de sus resúmenes, también recomiendo hacer un resumen propio, ¿sí? Porque el resumen propio nos lleva a nosotros a que agarramos el material, lo leemos y ya nos van quedando algunas cosas. Pero bueno, se comprende de que a veces la situación medio que se dificulta por tiempo, por lo que sea. Bueno, dado esto, los avisos parroquiales, paso a lo que iba a decir en cuanto a la estructuración. Resulta esto, esta materia empieza explicando desde más o menos cuándo nace y cómo nace la ciencia. ¿Por qué es importante? Porque en decantación vamos a entender por qué estudia lo que estudia la psicología general, ¿sí? Entonces, empieza haciendo como una mirada sobre eso, sobre qué estudia cómo nace la ciencia y qué estudia la ciencia, ¿sí? Eso está en el material dado, por supuesto que en el libro, pero también dentro del módulo en el texto de, no me acuerdo bien cómo se llama, de 1008 y pico, ese texto que lo tengo acá, es el de Foucault, ¿sí? La psicología de 1850 a 1950. Esa base es importante. ¿Puede llegar a haber una pregunta en cuanto a eso? Sí. Más que nada, ¿saben por qué? La pregunta va a tener que ver orientada a, ¿es una psicología plural o singular? Y creo que toda la explicación anterior puede llegar a la respuesta de eso, ¿ok? Bien. Yo empezaría estructurándola por psicología general, puntualmente,
¿no? Como el cuadro que yo les había pasado como ejemplo, y poner qué estudia la psicología general. En este caso, ustedes en la página 18 del libro van a encontrar las respuestas exactas a eso para tener una base de su materia. ¿Qué dice? Bueno, acá empieza desde ciencia, ¿no? Dice que es una forma de conocimiento de la realidad que se caracteriza por ser un conocimiento sistematizado. Acá empieza desde ciencias. Lo recomiendo, y si ustedes quieren poner qué estudia la ciencia, estaría bien también, o sea, les hace una fijeza en cuanto a qué estudia. ¿Qué significa esto de forma de conocimiento de la realidad que se caracteriza por un conocimiento sistematizado? Cuando la ciencia nace, más o menos siglo XV, uno de sus representantes, Descartes, hace como un punteo de qué cosas deberían poder estudiar dentro de la ciencia. Antes de la ciencia, que empieza de la mano de la modernidad, o sea, arranca esta producción, digamos, de ciencia de alguna manera, y nace lo que va a ser la modernidad, un periodo muy importante para el crecimiento de muchos espacios. Antes de esto nosotros tenemos la Edad Media, donde todo se regía mediante los dictámenes de Dios, ¿sí? Entonces pasamos del teocentrismo, que tiene que ver con que todo lo iba a decidir Dios, al antropocentrismo, que es ubicarnos en el sujeto, o sea, mirar al sujeto. ¿Está bien? La ciencia va a nacer, lo estoy diciendo muy coloquialmente y muy livianamente, va a ser una forma de estudiar distintas cosas a forma visible, o sea, que se pudiera ver. Hasta el momento, y con los designios de Dios, como a Dios no se lo podía ver, la realidad es que había intermediarios, que sigue siendo muy importante la iglesia en ese momento, o sea, la modernidad no es que se corta, nace la ciencia y se le corta el chorro a la iglesia. Descartes incluso tiene bastante influencia en cuanto a esto, y va a ser muy importante para el primer paradigma que nosotros veamos. La influencia de la ciencia, perdón, del tema de Dios, ¿por quién bajaba? Por los sacerdotes, ¿sí? Entonces como que tenía unos enviados, pero no había nada como factible en cuanto a eso, ¿sí? De hecho, los reyes eran designados y dicho que los designaba Dios, ¿ok? Entonces era difícil eso de como palpar, ¿ok? Sin embargo, la ciencia viene a traer esta idea de que las cosas tienen que ser visibles, pueden ser estudiadas y tienen que tener un objeto y un método de estudio, ¿sí? Entonces, la verdad es que hace como ahí ¿qué pasa? Con el tema de Descartes y esta idea del nacimiento de la ciencia, que luego va a tomar, ahora voy a hablar de Descartes un poco, pero este conocimiento no va a dejar de lado, ¿sí? Un poco la influencia de la iglesia, un poco la influencia o del pensamiento en Dios, ¿ok? No es que va a pasar que Descartes se deshace de eso. De hecho, si vemos esto del pensamiento en cuanto a lo que decía Descartes, esto del pienso, luego existo, ¿sí? Haciendo hincapié en el sujeto, ¿ok? Esto no quería decir que dejaba de lado en cuanto al conocimiento del alma, de lo que él va a tratar también, en cuanto al el hecho de pensar de alguna manera que existía algo en el ser humano que venía influenciado de Dios, ¿sí? Ejemplo, el alma. El alma va a ser un tema a tocar, ¿sí? En ese camino que se recorre en cuanto a esto, encontramos algunos pensadores, ¿sí? Como Kant, pónganle, que va a tomar como esa idea también en cuanto al alma. Bien, ¿por qué quiero como hacer medio un cierre en cuanto a eso? Porque esto me va a llevar a hablar luego del primer paradigma. Pero antes de eso, yo quiero decir esto. Sigamos la línea de lo que venimos pensando y
Pensemos que estudia la psicología general, ¿sí? Vuelvo al libro, dice que la psicología general va a estudiar los procesos psicológicos del ser humano. Los procesos psicológicos del ser humano, ¿ok? ¿En cuánto me remite a esto? Que la psicología va, primero que tiene como una influencia de la filosofía, ¿sí? Entonces, la realidad es que cuando vamos a hablar no va a ser todo tan mecánico en cuanto a pensar mente-cerebro, ¿sí? Pocos paradigmas van a hablar de la unión de esto, ¿ok? Y después otros van a profundizar en la idea eh, de que la psicología como que hay un proceso, como en la mente o en la cabeza, en el inconsciente, que lleva al ser humano a comportarse de X o tal manera. De eso es lo que va a tratar en sí. Después, por supuesto, las distintas psicologías, acá estamos hablando de psicología general, las distintas psicologías van a tratar de distintos espacios de este ser humano, siempre con esta idea de basarse, digamos, en el sujeto. Por ejemplo, la psicología social, que va a tratar al sujeto, ¿ok? Entonces, cada psicología como que va a tratar distinto. La psicología del desarrollo, que va a hablar de desde el nacimiento hasta, ¿se entiende? Cada psicología va a tener una base, la psicología del deporte, ¿ok? Bien, entonces la psicología general estudia los procesos psicológicos del ser humano. En este caso, lo estudia mediante paradigmas, ¿sí? ¿Y qué son los paradigmas? Yo les voy a leer puntualmente lo que dice el libro, pero lo vamos a ir pensando, digamos. Porque a inicio y en lo que dice el libro, la verdad que es como hablar un poco de chino, un poquito. Dice, es una realización científica universalmente reconocida que durante cierto tiempo proporciona modelos de problemas y soluciones planteados por la comunidad científica. Bien, yo lo que voy a hacer acá es decirle frase a frase qué significa. Realización científica universalmente reconocida. Realización científica quiere decir que pasó por lo que yo antes le dije, ¿sí? Recuerden que dije que Descartes como que tenía como esta idea de, bueno, para que algo sea estudiado, sea científico, tiene que tener estas características, ¿sí? Que tiene que ver con el método, ¿ok? Bien. Entonces, realización científica universalmente reconocida nos quiere decir de que se han tomado como esas precauciones de decir esto, haciendo tilde en, ok, pasa por esto, pasa por esto, pasa por esto, y aplica universalmente, ¿sí? Esto para que sea paradigma, aplica universalmente. ¿Por qué? Porque los demás, todo lo otro que no aplique universalmente, es como una encuesta, es como algo directamente de un país, una región, un lugar. Les voy a dar un ejemplo de nuestra facultad que puede ser, por ejemplo, todas las estudiantes del turno mañana de trabajo social van con medias amarillas a la facultad de Lomas de Zamora o a la Universidad de Lomas de Zamora, Facultad de Ciencias Sociales. ¿Se entiende? Eso no es un paradigma. No aplica ni a todas las trabajadoras sociales, a las que estudian trabajo social, no aplica a todos los turnos, ¿ok? Es una estadística. Y estadística es distinto a paradigma. Así que para que sea un paradigma tiene que como que abarcar a todo el globo. O sea, y a todas las personas y demás, ¿ok? Bien. Que durante cierto tiempo proporciona modelos de problemas y soluciones. Para que exista un paradigma, tiene que haber un problema. Esto después ustedes lo van a ver en métodos. ¿Sí? Para los que estudian licenciatura lo van a ver en métodos. Eh, para que nazca un paradigma, tiene que haber primero un interrogante, un problema, ¿sí? A solucionar.
y a veces más que un problema, un interrogante en sí. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Ok? ¿Se puede solucionar mediante la ciencia? ¿Cómo? ¿Sí? Eso es el primer como interrogante que tenemos. O están haciendo un fenómeno de tal cosa. Ok, bueno, se estudia. Y ahora a lo largo de los paradigmas van a ver cómo eso va cambiando en el tiempo. Está bueno. Y lo que hace, bueno, los paradigmas es traer soluciones a esos problemas, ¿ok? Planteados por la comunidad científica. ¿Quiénes son la comunidad científica? Bueno, un grupo de científicos que son los que aprueban o desaprueban ciertas cosas. Ejemplo, cuando Freud presentó el aparato psíquico, la comunidad científica se le rió en la cara, diciendo qué es esta porquería, de dónde saca esta persona de que pueda existir un inconsciente o esto que nos está presentando es una locura. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Ok? La comunidad científica son quienes deciden si algo es científicamente comprobable o no. Y dicen, esto sirve o no sirve. ¿Ok? Bien, hasta acá tenemos la primera parte de lo que yo les planteo de la estructuración de la materia. ¿Sí? Ahora vamos a ir a los 5 paradigmas. Los paradigmas son el consciente, la conducta, o el paradigma de la conciencia, el paradigma de la conducta, el inconsciente, el cognitivo, estructuralismo. Perdón, y el constructivismo, el estructuralismo, no, el constructivismo. ¿Ok? Esos son los 5 paradigmas que se ven en esta facu. ¿Sí? Hay un montón de paradigmas. Estos se ven acá, como base. ¿Ok? Bien, les voy a plantear esto primero. Piensen ustedes que en la época en la que empieza a plantearse esto, iban todos por un carril, que es el pensar la conciencia. ¿Por qué iban todos por este carril? Porque, como yo les dije, en el siglo XV nace la modernidad, ¿sí? Y la modernidad tiene como piso al positivismo, ¿ok? Que es una idea de estructura en la sociedad, en general en la persona, ¿ok? Una idea de progresos, ¿sí? Y del esto de pensar de que si algo no lo veo y no lo puedo estudiar, está difícil de que lo pueda creer, ¿ok? Pero nada, todavía venía muy llano el tema. El primero, podríamos decir, el padre de la psicología se le llama así, por el pensar, digamos, en que creó el primer laboratorio de psicología, donde se iba a estudiar psicología al laboratorio. ¿Ok? ¿Quién es? Con el paradigma de la conciencia, ¿sí? O lo que se llama la psicología experimental. ¿Cómo no se va a llamar la psicología experimental si recién nacíamos en cuanto a esto? O sea, lo que hace Boone es tomar este concepto de ciencia que traía Descartes, ¿sí? Y aplicarlo a la psicología. Por eso se llama psicología experimental, ¿ok? A ver, en este caso, en el caso de Boone, y esto nos lo da, y esto es lo que yo les digo, si ustedes solo leen del libro se pierden estas cosas, ahora les voy a buscar, en el texto de Watson, nos da una idea de lo que pensaba Boone, que esto en el libro no está, ¿sí? Y esto es importante para entender el paradigma de Boone, porque si no, no entendemos bien por qué después cae. Porque el paradigma de Boone es uno de los paradigmas que es el único que no ha durado en el tiempo, que hoy en la psicología no es aplicable, que hoy no lo estudia nadie, nadie ha retomado esos estudios de Boone y decir, che, vamos a seguir esta línea, ¿ok? Entonces, ¿por qué fue tan descabellado la idea que él planteó como para que no se siga? Y acá en el texto de como dije, de Watson, dice, sustituyó el término alma por conciencia. Y ahí está el problema de Boone. Lo que él planteó fue el estudio del alma. Yo se lo voy a decir a grosso modo. Él lo que intentó fue
mostrar que existía un alma, ¿ok? Algo que al ser humano como que lo mantenía vivo, ¿ok? Como vio que eso no tenía mucha vía, o sea, él trató de separar un alma de un cuerpo, de entender si existía algo dentro del ser humano que fuera vivo, o sea, que estuviera vivo fuera del ser humano, que le diera esa energía para vivir, bla, bla, bla. Como no, se dio cuenta de que eso no era muy posible, entonces para como quedar mejor, digamos, le puso conciencia a esta idea. Y entonces la idea de conciencia nos trae otras ideas como los procesos psicológicos del ser humano, ¿sí? Que anteriormente habíamos hablado. ¿En qué texto está el que acabo de decir, el de Watson? Está en el texto de Watson, que es ¿qué es el conductismo? En esta idea que nos plantea Boone, de su psicología experimental, para el que quiere encontrar exactamente la frase, él lo que nos planteaba era esto, una idea, recuerden lo que le dije antes, que venía mucho por el camino de, como que si no lo puedo como estudiar, está difícil de que lo pueda creer. Bueno, Wood lo que plantea es la idea de la sensación y el movimiento del impulso interno. Sensación y movimiento del impulso interno. ¿Ok? Con esta idea es un poquito más como factible estudiar la conciencia. De hecho, acá dice, Watson dice eso, dice cómo él lo sustituye para poder tener como una razón de estudiar, digamos, eso. Si no, no tendría ningún sentido lo que estaba planteando. Bien, esto que vamos a tomar, ojo, después yo les hago la diferencia, porque el conductismo se puede confundir ahí en cuanto a esto de los estímulos externos que hagan o como que muevan un hecho fisiológico, ¿sí? O sea, en cuanto a lo somático. ¿Qué cosa planteaba él de que ante un estímulo externo, ¿sí? Producía algo internamente? Ojo que esto no es estímulo-respuesta lo que él planteaba, ¿eh? Ojo con eso. Porque siempre estamos hablando en cuanto a las sensaciones, ¿sí? Él lo que planteaba era eso. Recuerden lo que le dije, su idea inicial era estudiar el alma. Entonces él decía, hay algo dentro nuestro que se mueve, digamos, que produce algo, ¿sí? Él casi, o sea, no es que con el tiempo medio que abandona esa idea, porque él lo que dice es, hay algo dentro nuestro que se mueve mediante un impulso, sí, está bien, un impulso externo, ¿sí? Algo que sucede externamente y nos crea cierta sensación, ¿sí? El tema de Wundt y el estudio en cuanto a lo que él planteaba, se abandona con el tiempo, ¿sí? Él tuvo seguidores, pero la verdad que abandonan con el tiempo el estudio este, ¿ok? Bien, objeto y método de estudio en cuanto a Boone y la psicología experimental. El método de estudio va a ser la introspección experimental, ¿sí? Siempre que le pongan la palabra experimental es porque está en laboratorio. Siempre en laboratorio. O sea, no sale de ahí la idea también de Boone. O sea, una psicología muy de laboratorio. Que está muy bien, venían de esa idea, ¿no? De pensar que todo podía ser estudiado con un método. No estaba mal. Así que muy de ahí la cosa en cuanto al método. Y en cuanto al objeto de estudio, no sé si ya lo dije, creo que sí, las sensaciones y el movimiento en realidad estudia como la conciencia, ¿sí? O sea, el objeto de estudio es la conciencia. Pero bueno, viene enganchado de la mano de esto de sensaciones e impulso interno, lo que me crea. Yo no entendí muy bien lo de la introspección. Introspección es mirarte para adentro. O sea, para que
para que a vos te cree como una sensación algo de afuera, vos lo tenés que poder como mirar para adentro, o sea, en cuanto a eso, ¿qué te crea? ¿Se entiende? Sentimientos, podríamos decir, yo no me quiero ir mucho por el lado de los sentimientos, pero ¿qué te crea eso? ¿Qué sensación te da eso? ¿Sí? No sé, mira, te lo voy a especificar esto. Por ahí la piel de gallina, ¿viste? A veces cuando uno ve algo, no sé, o muy morboso, o algo que le crea, ¿no? ¿Y qué sensación te produce a vos para adentro eso? Eso es la introspección. Mirarse a sí mismo, digamos, de alguna manera. El tema es que en este mirarse a sí mismo, acá Bund lo plantea, como bien dije, muy de laboratorio. Entonces, como que en un momento como que se abandona esa idea. Seguido a esto, igualmente después si querés, Miki, me mandás un mensaje y lo podemos ahondar más. Si querés. En cuanto decía que seguimos con esta línea y nos vamos a meter con Watson, ¿sí? Y con la idea de un paradigma conductual, ¿sí? El conductismo, que es mucho más conocido por ahí, porque hasta el día de hoy hace estragos con la TCC, ¿sí? Y se utiliza mucho en el ámbito de la salud mental. El conductismo ya plantea otra cosa, que es el estímulo-respuesta. De hecho, Watson va a criticar como a bastante de los representantes de otros paradigmas, como tipo, te está diciendo cualquiera, te está diciendo cualquiera. Si bien a Boone no le saca mano, o sea, le dice como, tipo, sí lo reconoce como un pionero, pongámosle, en la psicología, es como que dice, esto es descabellado lo que él quiere plantear para estudiar, ¿sí? Como que eso no se puede estudiar, o sea, tiene que ser lo inmediato, tiene que ser lo que vemos, tiene que ser esto que plantea Pavlov, porque él va a tomar de Pavlov el reflejo condicionado. Y ahí tenemos un antecedente. Si bien Watson es uno de los representantes más fuertes, digamos, en cuanto al conductismo y tal vez el más conocido, Pavlov fue un antecesor. Y Pavlov lo que planteaba con esto del reflejo condicionado tenía que ver con lo que tal vez muchos conocen por el tema del perro que saliva, ¿sí? Esto lo han visto en dibujitos, en memes, en un montón de cosas, que tiene que ver con el experimento del perro, que cuando le mostraban una carne, el perro salivaba, guardan la carne, hacen ruido con una campana, por supuesto que el perro se pone como loco, no quiere saber nada del ruido de la campana, y luego le muestran la carne y la campana, ¿sí? ¿Qué hace? Y saliva, porque va a comer. Entonces luego le sacan la carne y hacen sonar la campana y ahora salivaba, porque él sabía que cuando sonaba la campana es porque venía la carne. ¿Se entiende? ¿Qué pasa con esto? El hecho de pensar lo que decía, lo que planteaba Watson por ahí, que es el hecho de poder cambiar la conducta de la persona, ¿sí? Él decía, y él va a ser bastante fuerte en esto, con el estímulo-respuesta, que es que algo exterior puede, si yo quiero, cambiar la conducta de una persona en cuanto a interior quiere decir. O sea, va a tener una respuesta respecto a lo que yo haga frente a eso, ¿sí? Y que eso es modificable. Es modificable según yo quiera, lo que actualmente, si alguno trabaja en el ámbito de la salud mental, conocemos como lo cognitivo-conductual, pero ahora vamos a ir a lo cognitivo. ¿Por qué? Cognitivo y conductual luego se unieron en algún punto. Es esto de cambiar la conducta mediante repitencia de, de lo que yo haga, de las actitudes, del constante. ¿Sí? Mientras yo lo mantenga, esta persona va a actuar de tal manera. ¿Se entiende? Traté de ser lo más simple posible. ¿Más o menos se entendió?
Genial. ¿Saben por qué me quedé medio tildada? Porque me quedé pensando en esto de que Watson también le hace esta queja le hace este frente a Wundt. Miren lo que dice en cuanto a eso, a lo que estudiaba Wundt. La llamada psicología introspectiva de Alemania, de Wundt, se fundaba sobre hipótesis falsas que ninguna psicología que incluye el problema religioso mente-cuerpo podría alcanzar jamás resultados verificables. ¿Sí? Ese es Watson dándole a Wundt un poco. ¿Sí? Bien, creo que el conductismo más o menos va a quedar claro, tal vez porque es uno de los más conocidos y hasta el día de hoy, bueno, igual todos los que vamos a ver ahora hasta el día de hoy es como que tienen una seguidilla en algunos. Bien, objeto y método de estudio. El objeto de estudio va a ser esto que yo les decía, la conducta humana, la conducta. ¿Sí? La idea es todo el tiempo querer modificar eso. Y el método de estudio es experimental. Bien, paso al paradigma del inconsciente. Paradigma del inconsciente. Acá prestemos bastante atención, porque si bien para mí Freud es bastante fácil, el tema parece estar en que a veces uno se pierde medio en las palabras. Voy a tratar de ser lo más simple posible las cosas. Vamos a esto. Paradigma del inconsciente, psicoanálisis, Freud, ¿sí? Gran representante Freud. De hecho, el creador del inconsciente. Les voy a decir una cosa. Recuerden que yo les dije, veníamos haciendo un camino por esta idea de la conciencia, de lo inmediato, ¿sí? De lo que veo es lo que es, ¿sí? En cuanto a esto del exterior-interior con respuestas inmediatas, ¿sí? No salíamos de esto, ¿ok? ¿Qué hace Freud en cuanto a la psicología de la época? Va por un camino, por otro camino, por un camino más del costado, digamos, ¿sí? Pero no es que nace de él que se suscitan estas cosas. Freud era neurólogo. ¿Qué pasaba? Él iba a distintos psiquiátricos, pongámosle, y veía a las histéricas, que se las llamaba así, a solo las mujeres, ¿sí? Por la histeria, o sea, se pensaba que las mujeres tenían histeria. Muchas veces se las creía por un tiempo que tenían histeria cuando, por ejemplo, estaban menstruando y demás, ¿ok? Que les cambiaba el humor y demás, los maridos las terminaban internando, y muchas veces realmente tenían algún tipo de patología, enfermedad o lo que sea. Bueno, a todos se los llamaba las histéricas, ¿sí? ¿Ok? En cuanto a esto, él iba a hacer esas observaciones, o sea, iba a observar a las histéricas y demás, y ahí conoce a distintas personas en el ámbito de la salud que estaban experimentando con algunas otras cosas, ¿ok? Una de esas, de las cosas que estaban experimentando, es el trabajo del hipnotismo, ¿sí? Él conoce a Breuer, y Breuer estaba trabajando con una paciente. Esto está en el módulo, ¿sí? Cuenta toda la historia, creo que es de las 5 conferencias, si no recuerdo mal, las 5 conferencias sobre el psicoanálisis. El caso que estaba llevando Breuer adelante era el caso de el llamado Ana O, ella no se llamaba así, pero el llamado caso de Ana O, donde Ana tenía varios síntomas, y esto va a ser el punto del psicoanálisis. Para que se pueda trabajar, tiene que haber síntomas, ¿sí? Y los síntomas basan en esto que yo les voy a leer para que más o menos, se los voy a leer simple y llanamente para que más o menos tengamos una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de síntomas. Hablamos de, por ejemplo, sufrió una parálisis con rigidez de las dos extremidades del lado derecho, que permanecían insensibles, y a veces hasta la misma afección en los miembros del lado izquierdo. Perturbaciones en los movimientos oculares y múltiples deficiencias en la visión. Dificultades para sostener la cabeza.
una intensa tusis nerviosa, asco frente a los alimentos y en una ocasión, durante varias semanas, incapacidad para beber y no obstante una sed martirizadora. Además, disminución de la capacidad de hablar al punto de no poder expresarse o no comprender su lengua materna. Y por último, estados de ausencia, confusión, delirio, alteración de su personalidad toda, a las cuales consagraremos luego de nuestra atención. ¿Sí? Ella contrajo su enfermedad mientras cuidaba a su padre, dice acá. ¿Por qué les leo esto? Para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de síntomas. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ana tenía todos estos síntomas contraídos por lo que les acabo de leer, luego de la muerte de su padre. ¿Qué pasa? Ella cuidaba de su padre. El padre muere y en medio de esto ella empieza a tener todo este tipo de síntomas cardíacos. Charcot, metí a Charcot, nada que ver. Breuer trabajaba con ella mediante el hipnotismo, ¿sí? La hipnotizaba. ¿Qué pasa con el tema del hipnotismo? No se podía hipnotizar a todas las personas. Y una falla que ve Freud en el hipnotismo es que no se mantenía en el tiempo. O sea, no había una cura real en cuanto a eso. Los síntomas volvían, porque sí se podía crear como es, o sea, cuando estaba bajo hipnosis, por ahí Ana hablaba ciertas cosas, lo que pasaba es que se le podía introducir algún tipo de acción que luego la hacía involuntariamente. Y está bien, por un tiempo servía, pero en realidad no se estaba trabajando puntualmente el síntoma volvía, porque no se estaba trabajando el síntoma en sí, o sea, se estaba trabajando como exteriormente. Se le podía, como decir, crear una acción y bueno, y eso más o menos hacía que disminuya, pero volvía. Entonces ahí Freud es como que ve como medio una falla, que dice, che, esto como que no puede funcionar. Después de un tiempo, Breuer deja de tratar a Ana y se queda directamente tratándola a Freud, y en una ocasión sucede un acontecimiento donde Freud se da cuenta de que Ana hace asociación en cuanto a algunas otras cosas y la muerte de su padre. Y entonces la deja hablar. A lo que Ana misma llamó este tipo de cura, ¿sí? La Taikion Cure, que significa que es la cura por mediante el habla, ¿sí? Lo que hasta el día de hoy mantiene el psicoanálisis, la cura mediante el alma, el habla. ¿Por qué? Porque cuanto más hablaba, más relaciones hacía, ¿sí? Junto con esto, Freud empieza a crear lo que fue su primera tópica. Esta tópica la crea con el simple fin de poder explicarle a la comunidad científica qué es lo que él estaba creando. A ver, las cosas más importantes para entender de esta idea que traía Freud. Pulsión, líbido, ¿sí? Y luego explicar esta tópica que como el inconsciente no se va a sentar en ningún lado del cerebro, nada, era difícil de explicar. Era algo que existía, pero que no estaba ubicado en ningún lado. Entonces, ¿cómo le explicas a alguien eso? Solo Freud se entendía. Entonces crea esta tópica para poder explicarla. Hasta con el dibujo conocido de la tópica, que es los palitos y poner. O sea, era una locura para la comunidad científica, porque por lo que yo les dije, se venía haciendo esta idea de la acción, digamos, para que yo pueda ver y cambiar o modificar ciertas conductas, pero nunca se habló de un inconsciente. La verdad que, sinceramente, no se mató pensando, digamos, mucho el nombre, dijo, si todo el mundo está trabajando la conciencia, yo voy a trabajar el inconsciente, listo, ya está, no se mató mucho pensando la idea, la verdad. Bueno, crea esta primera tópica. A ver, tiene influencias también de alguien llamado Charcot, eso es importante decirlo, porque no es que todas las ideas él la nace de Breuer y él conoce a Charcot, con quien va a ser su maestro durante mucho tiempo, ¿sí?
Charcot trabajaba en lo que era el laboratorio de la Salpêtrière, que es súper conocido para los psicólogos y psicólogas, ¿sí? Y Charcot trabajaba ahí y estaba haciendo algunas ideas en cuanto a esto, no es que Freud saca de la galera una idea. O sea, él une, digamos, estas ideas, ¿sí? Y crea lo que es el psicoanálisis, ¿ok? Bien, quiero ir en cuanto a esto de explicarles qué es esta primera tópica. La formación del inconsciente tiene que ver con una primera tópica que es el consciente, preconsciente, inconsciente, ¿sí? En esta primera idea del consciente, preconsciente, inconsciente, va a decir de que existe un inconsciente donde en una primera instancia va a decir que es como la idea de cosas que tiene guardada la persona y que hacen de su subjetividad, ¿ok? Esas cosas pueden salir o no a conciencia. ¿Quién va a ser como el que determine eso? Bueno, el preconsciente, ¿sí? El preconsciente, que es un inconsciente latente. Espero me estén siguiendo. Es un inconsciente latente. Latente quiere decir que es susceptible a conciencia, o sea que puede salir a la conciencia, ¿ok? Este va a ser el filtro. ¿Por qué hace un filtro preconsciente? Porque es la moral. Es un filtro moral, ¿ok? Yo te lo estoy diciendo re resumido, ya sé. Pero paren, porque también quiero explicar en esto que él crea o da la idea de que esto no se crea solo. Tiene que haber una pulsión y una libido para que esto suceda. En este mecanismo que yo les decía que armó Freud, es como un cuadradito. Si alguien sabe de electrónica o estudió alguna vez electrónica o algo así, van a recordar que se hacía como un circuito, ¿sí? Donde se ponían las rayitas, ¿se acuerdan? Esto tiene que ver meramente con eso. Y en ese circuito yo siempre digo, lo que pasa, digamos, consulta, huella anémica estaría. No, la huella anémica está en el ello. Ahora voy a la segunda tópica. Vuelvo a esto. Lo que es la libido es la energía psíquica que pasa por esto que yo les decía. Lo que es la pulsión es lo que empuja a esa energía. A ver, les voy a dar una idea. Las pulsiones pueden ser de dos estilos. Pulsión sexual, ¿sí? Y pulsiones de autoconservación, ¿sí? Lo que se llamaba antes de autoconservación. Esto tiene que ver con hambre, ¿sí? Cuando nosotros tenemos hambre, ¿qué pasa? Tenemos como mucho deseo de comer. Hay algo, ¿no? Que está, bueno. ¿Y qué empezamos a pensar? En comida. Empezamos a pensar en comidas, distintas comidas, si vemos una comida como que nos da más hambre, ¿ok? Entonces, la pulsión como que empuja a la libido, que es la energía, para que, bueno, se lleve a cabo el hecho de comprar comida o de comer o de hacerse comer, un montón de cosas. Puede suceder según la decisión tomada. Pero eso, o sea, lo puedo sacar a conciencia, ¿se entiende? Sale, empuja. Tanto así como un montón de cosas, ¿sí? Los antojos que a veces tienen las embarazadas, además viene de esta idea también, ¿ok? No es un bebé pidiéndole, mamá, quiero que compre chocolates. Tiene este fin, digamos, ¿sí? La pulsión, que es la que empuja a la libido. ¿Se entiende? La pulsión tiene ese trabajo. Yo sé que lo estoy diciendo como es una clase de apoyo, que es para que ustedes entiendan de qué se trata. Para que cuando ustedes lo lean, claro, exactamente, sí. Tiene que estar la libido, o sea, cuando ustedes dicen a la acción, está ok, pero al mismo tiempo, ahí estás hablando de libido. Recordá que la libido es la energía psíquica, es la que produce para poder hacer tal cosa, ¿sí? Bien.
luego de mucho tiempo de esto, se da cuenta de que no le alcanza para explicar el inconsciente solo una primera tópica. Luego de mucho tiempo, crea algo complementario a esta primera tópica. Complementario, es muy importante. ¿Qué es la segunda tópica? O lo que llamamos la segunda tópica. La segunda tópica es ello, yo y super yo. Y esto no quiere decir que tienen correlación, o sea, no hacen los mismos trabajos, ¿ok? Digo, porque muchas veces se confunden hacer la correlación en cuanto a esto. Son complementarias, conviven las dos cosas, por lo cual cada uno va a tener una función distinta. El ello, por ejemplo, es el receptor y el que aloja las huellas némicas, como decía ahí la compañera, ¿sí? Las huellas némicas son aquellas que crean un montón de cosas, la huella némica. Pueden nunca salir a la conciencia, ¿sí? Pueden salir a conciencia mediante fobias, mediante ataques de pánico, ¿sí? Frente a ciertas cosas. Uno actúa frente a ciertas cosas que no sabe qué está sucediendo, ¿ok? No sé, de golpe, no sé, hay gente que le tiene fobia a ciertos colores, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le ha sucedido algo en su vida, ha quedado como con ese color en su mente que se ha plasmado en la huella anémica, ¿ok? ¿Cómo pueden salir muchas veces ciertas cosas? Bueno, yendo a terapia, análisis, ¿ok? Muchas veces sale en eso. Y la verdad que si nosotros no tenemos síntomas en cuanto a eso, no iríamos a terapia sin un síntoma, porque no funcionaría. ¿Recuerdan lo que dije antes? Freud necesitaba los síntomas para poder, pues si no tiene síntomas, no tenemos nada que tratar. Huella anémica vas a tener siempre. Ahora, la cuestión es, ¿qué estamos tratando en cuanto a eso? Las huellas anémicas pueden ser un montón de cosas, chicos. Una banda, tipo, puede ser, no sé, salir con una persona violenta y de golpe no entender por qué le seguís soportando ciertas cosas y vos misma darte cuenta de que no está bueno, o vos mismo, y seguir en eso, ¿sí? Un montón de cosas. Una persona que no les da bolilla, digo, en cuanto a salir con otros, pero pueden ser otras cosas, no sé, fobia, como ya dije, puede ser a cualquier cosa, o sea, y eso tiene que ver con síntomas creados en cuanto a algo que tengo como en mi interior que no sé de qué se trata. ¿Por qué yo no puedo esto? ¿Por qué no me sale esto? ¿Por qué no puedo hacer ciertas cosas? La timidez puede ser una cosa. ¿Se entiende? Digo para no encasillar solo en una cosa, sino hablemos de, hay un montón de cosas, ¿ok? Están enojadas en el ello. Les voy a decir una cosa en cuanto a esto. Cuando ustedes hablan de función materna-paterna, no quiero irme mucho, pero esto tiene que ver con este paradigma. Cuando nosotros nacemos, somos puro ello, por eso el grito, por eso el pedido constante de cosas, porque ahí están las pulsiones, porque ahí está el crear todo el tiempo un llamado, ¿sí? Todo el tiempo el querer algo que no se sabe qué se quiere. Es como un salvaje el ello, ¿ok? Es como un salvaje que no sabe ni lo que quiere. ¿Se entiende? Después, igual si quieren lo profundizamos, pero más o menos para que se entienda. Bien, que me queda ello, yo y super yo. En cuanto al yo, es el que tiene el contacto con el exterior, ¿sí? Y el super yo va a ser juez de eso. ¿Qué pasa? El tema de el super yo es súper rígido, ¿sí? Miren la diferencia que les voy a marcar. El inconsciente en cuanto a esto va a quedar relegado más a la parte de los sentimientos, bla, 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 y el ello va a quedar como un salvaje, como lo crudo, como el creador, el contenedor de huellas némicas, ¿sí? Son dos cosas distintas en el aparato, digo para que no hagamos correlación, ¿sí? En cuanto a el super yo, es más rígido, es muy rígido en cuanto a la moral, la ética, ¿sí? Casi infalible, el hecho de esto se puede, no se puede, salir o no salir, ¿se entiende? Aparte el ello va a ser el receptor, o el inconsciente, vamos a decirlo, por las dudas les voy a decir el inconsciente, va a ser el receptor de lo que es la percepción,
¿sí? Que eso vale, yo después tocan la huella anémica y demás. Ahora cuando hablemos de percepción, por ahí nos metemos en eso. Espero haber sido un poquito clara para comprender, digamos, el camino de cómo nace un poquito el paradigma del inconsciente. No me quiero explayar demasiado porque le restaría tiempo a lo demás, pero me parece que eso es como la base de eso. De última, ¿saben qué se me ocurre? Si me hacen acordar, les hago un cuadrito de lo que es yo, super yo. Creo que lo tengo hecho incluso. Así que capaz que solo buscarlo y ya. Bien, algo que me quede, método y objeto de estudio. El objeto de estudio es el inconsciente y el método es lo que les acabo de decir, la cura mediante la palabra o la take and cure o la asociación libre. ¿Sí? Si quieren poner asociación libre sería lo óptimo. La asociación libre es lo que hablamos, ¿no? Diana. Bien, paradigma cognitivista. Este siempre lo busco porque hay 3 y yo me los olvido los nombres. Paradigma cognitivista. El paradigma cognitivista lo que va a hacer es tomar la mente, ¿sí? Iba a decir cualquier cosa. Tomar la mente como una computadora, ¿sí? Y se va a dividir acá en lo que es software y hardware, ¿sí? El software es lo que nosotros conocemos en computación como las aplicaciones, ¿sí? Todo lo que estamos utilizando, Meet, todo el software, ¿sí? Lo que está dentro de la computadora. Y hardware es todo lo que está afuera, mouse, teclado, no sé, el CPU, el monitor, todo eso, ¿ok? Bien, les voy a decir una cosa. Vieron que yo antes les hablé del cognitivismo conductual. ¿Por qué se unen? Porque el cognitivismo lo que va a tener y nos va a decir es que para ser como una computadora, la mente tiene que hacer un proceso y ahí se diferencia el conductismo, ¿sí? ¿El conductismo qué era? Estímulo-respuesta. Ante una respuesta, ¿sí? Por ejemplo, el frío, responde mi cuerpo, ¿ok? Estímulo-respuesta en cuanto a eso. Sin embargo, el cognitivismo va a decir que hay un procesamiento, lo que en computación se llama el procesador. O sea, yo tengo que meter información, la computadora hace cierto pensamiento en cuanto a eso y produce, ¿sí? Un ejemplo de eso es, no sé, ChatGPT, Google. Yo le pido que me busquen algo y para buscar, si bien no, ustedes van a decir, ay, pero eso es aceleradísimo, lo hacen rápido, sí, lo hacen rápido, obviamente, ya lo sé, pero quiero decir, tuvo que haber una introducción y haber pensado Google de dónde sacar esa información y buscado en sus archivos para enviarme a mí esa información. Hay un procesamiento en cuanto a eso, ¿ok? Y lo importante en el cognitivismo es ese procesamiento, ¿se entiende? Que lo diferencia, como les dije antes, de... acá está. Que lo diferencia del conductismo, ¿sí? En lo que es el paradigma cognitivista van a tener 3 diferentes modelos en cuanto al cognitivismo. Está el fundacional, que está basado en esto. Sí, exactamente. Como una compu, ¿viste? Me devuelve la respuesta mediante haber hecho el procesamiento. Miren, si quieren destacar algo en el libro, lo que tienen que destacar es la idea de cuando habla de la comparación que establecen ambos sistemas, se basan en el procesamiento y almacenamiento de información. Si ustedes lo quieren decir, bien para el parcial. Ese sería como lo ideal. Bien, decía que el paradigma cognitivista tiene 3 modelos. El fundacional, que es esta idea del modelo de mente computadora, ¿sí? O cerebro computadora. No, perdón, mente. No digan cerebro porque está mal. Mente computadora.
El conexionismo, ¿sí? Que acá, en el conexionismo, es donde hace la relación mente-cerebro, ¿sí? Y el cultural. El cultural va a tener como representante a Brunner, muy importante, quienes son de psicociencias y tal vez de los profesorados, no sé si acá, después lo van a ver a Brunner en lo que es teorías del aprendizaje profundamente. Eh, Brunner, después vamos a hablar de Brunner igual profundo, pero Brunner lo que hace es decir, por ejemplo, de que si bien esto es real, o sea, el tema de que la información se mete en la mente y a su procesamiento, bla, bla, tiene que estar atravesado por la cultura donde vive la persona. O sea, para que la persona comprenda eso, tiene que estar atravesada por la cultura. Les voy a dar un ejemplo de esto que no está acá, pero para que ustedes lo entiendan bien y seguro les va a caer la ficha de lo que les quiero decir. Cuando vieron que los teclados que uno utiliza cuando vas a comprar, algunos te dicen, o sea, por ejemplo, nuestro teclado tiene la ñ, pero el teclado en inglés, el QWERTY, no tiene la ñ porque ellos no usan esa letra. El teclado en Brasil, si bien es muy parecido al nuestro, tiene como resaltado la C con esa agudilla, no sé cómo se llama, no me acuerdo el nombre, pero esa C con el cosito abajo y muchas otras cosas que ellos utilizan que nosotros no, ¿ok? Como el tema de, no sé, las E acentuadas en cierto lugar, ¿se entiende? Entonces los teclados son diferentes y nada mejor que ese ejemplo para hablar del cognitivismo, que justamente trata de eso. ¿Entienden lo que digo? Atravesado por la cultura quiere decir eso, que yo tengo que entender qué me está diciendo para que yo le busque resultados de esa manera. ¿Se entiende? No es muy difícil igual, pero ante la duda. Y voy a pasar al constructivista, que acá yo voy a volver a hablar de Brunner, porque vamos a tener dos autores o dos representantes que la verdad que hicieron piso para llegar a ese cognitivismo cultural de Brunner. En el paradigma constructivista, lo que se va a basar mucho es en la idea de pensar el aprendizaje, cómo la gente aprende, ¿sí? ¿Cómo se logra eso? Uno de sus representantes más fuertes y quizás el casi creador es Piaget, quienes son de ciencias y psico, lo vamos a ver un montón, sépanlo. Piaget era biólogo y luego se hizo epistemólogo. Esto es importante decirlo, ¿por qué? Yo no les voy a contar toda la vida de Piaget porque no les quiero caer la vida a ustedes, pero tipo, el tema con Piaget es este, que él empieza agarrando la idea de Darwin, vieron, de la evolución, ¿sí? De los animales, ¿ok? Él agarra y como esa idea, empieza a estudiar esa idea, por eso es un gran representante también de todo lo que es la psicología del desarrollo. Él empieza a estudiar esa idea, ¿ok? De cómo se adapta al lugar donde vive, digamos, el animal, y cómo eso va evolucionando, ¿sí? Bien, esto es importante porque él hace una antecedencia en eso, ¿ok? Bien. Y que sea epistemólogo es importante porque busca como la matriz, digamos, de esa idea. Entonces, ¿qué pasa? Piaget es el gran creador en cuanto a este paradigma de la idea del aprendizaje en sí, porque él lo que va a decir es que el ser humano, a medida que va creciendo, va adquiriendo cierto conocimiento mediante la manipulación del objeto. ¿Sí? ¿Qué es mediante la manipulación del objeto? Se lo voy a decir muy fácil. ¿Vieron cuando nosotros tenemos un celular y nos compramos uno nuevo? Y decimos, tiene funciones que hasta ahora yo no vi, pero sí sé cómo se maneja un celular.
Entonces yo tuve una antecedencia, pero primero tuve que manipular el objeto para que eso sepa yo para qué sirva. Le voy a dar un ejemplo de más chiquitito. Cuando vos le das a un niño un lápiz, al principio de todo, si es un bebé, se lo pone a la boca, porque todo lo que conoce es referido a esta zona, a meterse a la boca. Si come, si toma la teta, si toma leche, ¿se entiende? Todo tiene que ver con esta zona. Nunca escribió, es un bebé, no sabe qué es. Entonces, si yo le doy un lápiz, se lo va a meter a la boca, ¿ok? Para que él sepa que eso escribe, tiene que haber pasado un proceso, pero él tuvo que haber utilizado ese lápiz en diferente, o yo, haber estado ahí para explicarle que esto escribe. Cuando ve la tinta por primera vez, el lápiz, o el grafito, por primera vez, entiende que todo lo que tenga esa forma va a servir para escribir. Ejemplo, le doy una lapicera, ¿y qué importa que use tinta en vez de grafito? Sirve para escribir. De hecho, muchas veces lo que hacen los chicos, muy chiquititos, es que vos le das una microfibra y pintan. Y los querés matar porque te rompieron la punta. Pero pintan, porque todo lo que ven color es para pintar, porque ese es su aprendizaje. ¿Ok? Esto es lo que dice Piaget, obviamente, ¿no? La manipulación del objeto. Piaget tenía algo que nosotros ya no utilizamos ahora actualmente, por lo menos no la gran mayoría, en el campo laboral, que es el decir, de tal edad a tal edad, o sea, etapas, de tal edad a tal edad, aprende esto, de tal edad a tal edad puede hacer esto, ¿ok? Ahora es más flexible esa idea de las etapas y demás. Se sigue utilizando así, pero con otra flexibilidad, ¿ok? Bien, ¿quién le va a seguir? Le va a seguir Vygotsky, porque Vygotsky va a tomar esta idea de Piaget, pero va a decir, paren, porque también tenemos que pensar en el procesamiento de las funciones superiores, ¿sí? Y las funciones inferiores, ¿ok? Pero además, va a decir Vygotsky, va a tener que ver con el estímulo externo, ¿sí? O el atravesamiento, digamos, de una cultura, ¿ok? Y tiene que ver con lo social, con dónde se mueve para que aprenda eso. Porque si yo en mi país no utilizamos, no sé, les voy a dar un ejemplo de la comida. Por ejemplo, que en China utilicen palillos para comer, ¿sí? Y nosotros no es de nuestra cultura. De hecho, yo no sé usar palillos, me lo des para que me lo des. Y yo solo que lo que voy a hacer con los palillos es pinchar, o en nuestra cultura, entre los que tienen pelo largo es muy común ponérselo en el pelo, el palito. Pero para comer, no sé, viste, no es de nuestra cultura. O sea, si alguien lo sabe utilizar, ok, pero no es de nuestra cultura, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esto, con el aprendizaje en cuanto a eso, porque vos decís, ¿cómo comen el arroz con dos palitos? Sinceramente. ¿Cómo? Aparte te metes un grano de arroz, qué horrible, no entiendo cómo se come. Pero más allá de eso, no quiero aprender tampoco, no me interesa ahora, pero lo que digo es, tiene que ver con un aprendizaje de la cultura, ¿se entiende? Esto es lo que va a plantear Vygotsky en cuanto a esto. Sí se puede manipular el objeto, pero lo voy a utilizar según donde yo esté, ¿sí? O si tuve acercamiento o no a eso durante el tiempo. Lo que va a plantear Brunner, que si bien no entra dentro del constructivismo, podríamos decir que pivotea ahí, es el hecho de pensar de que tiene que haber algún otro. Por eso él es el creador de lo que se llama el andamiaje en educación, que se utiliza una banda, ¿sí? El andamiaje, lo que plantea Brunner, es esto de tener un otro que me va enseñando al lado mío y me hace de piso, porque ya tiene esa enseñanza, me hace de piso para yo ir escalando en cuanto al conocimiento. ¿Se entendió? Lo di todo. Lo di todo en esa explicación en cadena que hice, lo di todo, chicos. Yo pensé en un momento que me iba a quedar sin aire. Bien, qué bueno que se haya entendido. Bien. En cuanto a esto les voy a decir, paren, vamos a frenar un toquecín, un chiquitito para que me escuchen esto. Todo lo que ustedes vean a partir de
cerrando la unidad 1, que sería todo lo que es paradigmas, todo a partir de este momento tiene que ver con los paradigmas. O sea que todo lo que ustedes vean va a entrar dentro de una idea de algún paradigma. Por eso es importante que comprendan los paradigmas, porque una vez comprendidos los paradigmas van a comprender todo lo que sigue de acá al final de la materia. Van a entender qué pensamiento tiene, ¿sí? Tal o cual, o por qué dice la cosa como las dice. Fíjense cómo los paradigmas, ¿no? O sea, Freud no puede charlar con Watson, porque tienen dos ideas totalmente diferentes. Totalmente diferente. De hecho, por ejemplo, en la psicología del desarrollo se sabe que lo que es el psicoanálisis piensa en una constitución del sujeto que es diferente a la idea de Piaget de el desarrollo del sujeto. Son ideas distintas, hasta, por decirlo así, desde la creación del ser humano. Entonces, no pueden mucho convivir, digamos, o sea, conviven, pero no pueden, no piensan lo mismo. Esto lo digo para que cuando ustedes vayan leyendo, vayan pensando qué está pensando. Obviamente acá vamos a ver mucho Freud, no es muy difícil de pensar, va en el paradigma del inconsciente, ya está. ¿Ok? Esto es un ejercicio que les va a facilitar mucho de los conocimientos, por decirlo de alguna manera. Yo voy a tocar el tema, paren, primero voy a ver la hora y les voy a decir esto. Voy a tocar el tema de, ya estamos en medio, el tema de la percepción, como para darnos una idea de esto que yo quiero plantearles, porque quiero hablar un poquito de unos modelos de parcial, más que nada, más que hablar, que tratemos oralmente de ver de qué va el parcial. Voy a tocar el tema de la percepción porque por ahí es corto, o yo lo voy a hacer corto. En percepción tenemos a Freud con el blog maravilloso, tenemos a Guzmán con el tema de las imágenes, bla, 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 y tenemos a Merleau-Ponty, ¿sí? Con el mundo de la percepción y bla, bla. ¿Okay? Bien, en cuanto a Guzmán, les voy a decir esto. Guzmán plantea esta idea de que las imágenes, plantea esto de que mediante las imágenes, las personas o a las personas le crean cierta sensación, ¿sí? Va a tocar el tema de las Torres Gemelas, ¿sí? Como un acontecimiento casi mundial, que en realidad solo tenía que ver con Estados Unidos. Pero eso desencadena un montón de cosas en cuanto a lo económico, que va pisando a otras, o que va pisando, no, que va haciendo caer, digamos, la economía mundial, ¿sí? Porque hoy vivimos en un mundo capitalista. Pero, ¿qué pasa? Esas imágenes que se veían por la tele, cuando uno compraba el diario, yo ya estaba viva, cuando recién nacía, casi cuando cayeron las Torres Gemelas, yo recuerdo bien que se vendían los diarios con los especiales de las Torres Gemelas, y había fotos de gente tirándose a lo Charlie, pero no se iban a salvar, o sea, perdón que diga esto, pero tipo, tirándose, morboso total, o sea, ¿entendés? Es tu familiar, y vos lo estás viendo tirándose en las fotos que te mostraban en los diarios, y eso eran tapas muchas veces, ¿se entiende? En la tele, todo el tiempo, la angustia, el llanto, bla, 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 un montón de cosas, ¿sí? Que hasta te pegaba, y vos decís, pero ¿por qué me está doliendo esto? O sea, más allá de que había seres humanos y todo, y se comprende, es una cosa, pero vos decís, ¿por qué me duele tanto a mí? Ni siquiera tenía que ver con mi país, no estaba arraigado como emocionalmente a mí, bajo ninguna circunstancia, porque no tenía ni que ver con mi país, yo no tenía ningún pariente ahí, ¿se entiende a lo que voy? Lo que, o sea, lo que quiere decirnos Guzmán acá es cómo las imágenes, solo las imágenes, pueden crearnos a nosotros ideas, sentimientos en cuanto a eso.
a veces buenos, a veces malos, ¿sí? Y que eso más o menos se trata esta idea de el periodismo en general, ¿sí? Y yo voy a tomar esto que dice acá Guzmán, que a mí siempre me gusta decirlo, que es que las imágenes tienen en la construcción social de la realidad o influyen, lo voy a decir yo, en la construcción social de la realidad. Es súper importante lo que está diciendo, porque nos dice que nos crea una realidad mediante las imágenes y nosotros no podemos salir de ahí. Vemos algo, hoy el día es la inmediatez, el constante. De esto, Instagram es utilizado todo el tiempo y es elegida, digamos, como la app por excelencia de las imágenes. Y podemos crear un mundo, podemos crear toda nuestra vida si queremos, ¿sí? De hecho, muchas veces yo creo que todos lo hacemos un poco, ¿ok? Hasta incluso podemos no estar en el lugar y, no sé, poner una foto, qué sé yo, de que estamos tomando una cerveza, no sé, en un bar, y por ahí esa foto fue sacada 4 semanas atrás, y la subo, no sé, hoy, y todo el mundo dice, pero ¿cómo hace Cintia para estar en el bar si está acá? Ustedes van a saber que yo estoy dando la clase. Lo subo ahora y puede que haya gente que crea que estoy en el bar tomándome algo. Eso es una construcción de la realidad. ¿Se entiende? A lo que voy. Podemos decir entonces que nos subjetiviza. Sí, sí, totalmente. Esa frase está buenísima, ¿eh? Lo que estás diciendo. Totalmente. Che, esa frase está buena para el parcial, ¿eh? Tómenla, porque encima está armada. Genial. Eh, Totalmente, totalmente. O sea, nosotros nos creamos la realidad mediante solo la imagen de lo que está sucediendo. Y nos la crean muchas veces, además de crearla nosotros también. Por ejemplo, acá ustedes el ejercicio que tienen que hacer es, a ver, Guzmán, tratando de esto, ¿sí? Recuerden que estamos en el capítulo de percepción también, ¿sí? Entonces, está bien, yo no lo nombré, ustedes me dicen, che, quien está dando la clase sos vos, Cintia, ya lo sé. Por eso recordé esto y lo voy a decir, ¿sí? Se crea, digamos, mediante lo que es la percepción, digamos, una persuasión, si lo quiero decir, de la realidad. La percepción es aquello que yo miro y creo que está sucediendo, mediante la construcción de mi realidad. ¿Cómo? Mediante mi subjetividad. ¿Cómo creé la subjetividad? Ahora lo vamos a ver con Freud. ¿Se entiende? Capaz esto ya se los dije, muy técnico, pero no puedo decirlo de otra manera porque tiene que ver con eso. O sea, yo percibo el mundo solo con mi realidad. Y esto lo podemos ver cuando tenemos opiniones diferentes sobre un mismo tema. Que de eso se trata. Casi todos nosotros, de hecho, todos nosotros tenemos una percepción distinta. Todos ustedes tienen una percepción distinta de mi clase. Yo tengo una percepción desde dando la clase sobre mi clase y sobre ustedes. Ponele, ¿no? Todos tenemos una percepción distinta. ¿Por qué? Mediante nuestra construcción. Algunos quizás me están entendiendo una joya, algunos no me están entendiendo un pomo, a algunos les parece demasiado liviano, a algunos les parece que, no sé, ni siquiera se me ocurre. ¿Se entiende? Bien. Para que esa imagen a nosotros nos cree una realidad, nosotros tenemos que percibirla de tal manera, ¿ok? Y todos la vamos a percibir distinto. Ahora, la pregunta vuelve a lo que yo le decía antes. ¿Por qué a mí me creaba cierta congoja el hecho de las torres gemelas que estaba pasando? Ustedes me dicen, ¿y por qué estaban muriendo seres humanos? Sí, pero al mismo tiempo, si yo lo veo lejano, es como ver una película y pienso que son los actores, o sea, es muy lejano a mí. No tiene que ver con mi país, no tiene que ver con algo de lo que yo esté arraigada, no tenía nadie ahí, ¿se entiende? Entonces es una creación de la realidad eso. Que a mí, Cintia, sí. discúlpame, ¿sabes que yo también lo puedo relacionar? Yo soy más grande, tengo 44, casi 45. Mm.
Lo puedo relacionar también con el tema de, más allá del país, yo lo viví, porque en esa época tenía 20 y pico, y lo recuerdo de verlo en directo en la televisión cuando pasó, y quizás una persona de ahora 19, 20 años tiene otro, o sea, se lo cuentan. No es la misma impresión que tengo yo que lo vi en vivo y en directo que la persona que se lo están contando después. ¿Puede Claro, ser esa relación? lo de la Torre Gemela decís. Sí, 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 lo de las Torres Gemelas. Ah, sí, Como sí. tomando ese ejemplo. O sea, Bueno, mi percepción con 44 años y de haberlo vivido, creo que quizás no es la misma percepción de una persona de 20. claro, no, tal cual. Yo también lo viví, pero yo era un poco más adolescente, ponele. Entonces es como que también, como que faltaba cierta construcción por ahí en algunas cosas. Claro, Eh, por eso lo relaciono con el tema este de percibirlo de manera diferente. O sea, Totalmente, a mí me dicen Torres Gemelas y mi imagen es parada delante del televisor viéndolo. Y por ahí mi hija, que tiene 20 y pico, se lo conté, porque no es lo mismo, o sea, no lo vivió en vivo y en directo. tal cual. Eso es lo que pasa con la dictadura en nuestro país. O sea, que hoy Exacto. muchas veces se la toma a la ligera, se cagan de risa y qué sé yo. Yo no viví en la dictadura, pero cuanto más cercano es al tiempo, digamos, se toma de otra manera, ni hablar de quienes los han vivido, y cuanto más lejano y te lo cuentan, parece una película. O sea, y parece hasta incluso le ponen cierto mote que a veces decís, Sí, no, sí. tiene que ver mucho con esto. Eh, por Por eso eso te yo te digo, daba un ejemplo como de percibir de diferentes maneras por esto obvio, también, ¿no? claro, claro, tal cual. Sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con la vivencia, el estar, el saber, el miedo, la cercanía en cuanto a las cosas. Eh, ya te digo, o Perfecto. sea, la imagen puede ser a veces para, para crear un montón de cosas. De hecho, la imagen, cuando la toma, o sea, un fotógrafo, y ese fotógrafo la vende, por ejemplo, a los periódicos y demás, que son quienes luego nos la pasan, y o pasa por la tele, eh, sabe que van a crear distintas sensaciones, por eso se eligen las imágenes también que van a mostrar, porque nos quieren crear cierta sensación y a quienes quieren llegar con eso. Bien, esto que les decía de Guzmán es el hecho de pensar también en qué paradigma podía llegar a estar ubicado Guzmán, mostrándonos esto de esta manera, tan, tan por ahí, ¿no? El hecho de pensar, ver algo y que me cree una sensación. Bien, el blog maravilloso es de Freud. Discúlpame, Cintia. Mm, Mariana te habla. Y bueno, la percepción, esto que vos decís, me la dejas picando. ¿Y en qué paradigma lo podemos pensar? No, O lo, a Guzmán yo la pensaría por ahí, podría ser desde el cognitivismo, el hecho de pensar de que me están pasando cierta información, yo estoy haciendo un proceso en cuanto a eso y me crea ciertos sentimientos. Yo lo pensaría desde el cognitivismo. Bárbaro, gracias. ¿Vos decís que Alguna- puede ser como un ejercicio para el parcial? ¿O vos como consejo nos decís, vayan pensando esto para la posterioridad? O digo, no te agarro qué es lo que nos querés decir cuando decís, bueno, vayan ubicando dentro de los paradigmas. Sí, ya sé, es toda información entrelazada. No son bloques distintos, ¿no? Lo que vos nos estás Y lo que resumiendo. pasa es que esto te va a servir, mira, más que para el parcial, para el final, porque o el coloquio, lo que es, o final o coloquio, al ser oral, ahí tenés que hacer otro lazo, en las palabras, en las cosas, en los ejemplos. Por ejemplo, podemos utilizar a tal autor o a tal autora que habló de bla, 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 o cuando nos metemos en la percepción y hablamos de, Bien. eh, no sé si tanto para el parcial, no sé si. No, yo para mentalizarme, qué sé yo, para ir haciendo el ejercicio, este ejercicio mental que vos nos decís que haga, va, sí, como consejo, ¿no? Que hagamos. Bueno, Sí.
Gracias. No, también para pensar la percepción desde ese lado, o sea, porque no es lo mismo pensar una percepción desde el inconsciente que pensarla con lo que estoy diciendo yo. El hecho de el constante imagen que me crea a otra cosa, ponele. Por ejemplo, iba a decir esto, lo de Freud tiene que ver con algo ya de una, en cuanto a la percepción que profunda, digamos, que me va a servir y va a tocar lo que es la huella anémica. Acá cuando hablamos del bloque maravilloso, hablamos de una pizarra, que yo tengo una hermosa acá, que cuando daba presencial salía una banda, pero por el coso no se ve, por la cámara no se ve, no tiene ningún sentido. Cuando él habla de la pizarra, nos explica el aparato psíquico y cómo se percibe, ¿sí? Él dice que se percibe con el inconsciente. Y esto es importante, porque si nosotros percibimos con el inconsciente, nos va a crear cosas primero a la reacción que vamos a tener frente a eso. ¿Sí? De hecho, les voy a decir una cosa. Yo esto se los voy a explicar lo más coloquial posible. Nosotros tenemos una mirada a nivel biológico, digamos, nosotros adultos que estamos acá, tenemos una mirada que es de 180, ¿sí? Podemos ver todo esto. Yo lo único que no puedo ver es lo de atrás. O sea, 180. Yo puedo, esto que le voy a decir es clave, ¿eh? Yo puedo, estoy mirándolos a ustedes. O sea, mi foco está en ustedes, ¿ok? Pero si en este momento, no sé, pasara por acá un mosquito, yo percibiría que algo pasó volando. No sé si es una mosca, un mosquito, otro bichito, lo que sea, pero puedo percibir que algo pasó volando. Acá porque yo estoy en un lugar conocido. Pero si no, si ustedes me preguntan, yo puedo percibir por el rabillo del ojo que en este lado hay algo marrón. Obviamente son mis bibliotecas, pero yo lo sé porque son mis bibliotecas. Pero si estuviera en otro lado y estuviera mirando para allá, podría percibir, esto no le pasa en el aula a veces, que están como prestando atención a la profe, pero están percibiendo que alguien está haciendo algo acá, movimientos, no sabemos bien qué, pero estamos viendo que al costado algo hay un movimiento, ¿ok? Vamos a percibir los costados. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces ciertas percepciones, como que hasta que incluso nos dan un poco de miedo, ¿no? Como tipo, no sé, vamos caminando por la calle y, no sé, pasa un perro corriendo y como que lo sentimos que va a pasar muy cerca, pero nosotros veníamos reenfocados en esto y te pasa ahí, ¿no? Y haces como, tipo, ¿qué pasó? ¿Se entiende? Porque lo estamos percibiendo, eso luego nos queda. Les voy a dar un ejemplo mejor a esto. Cuando nosotros, yo por ejemplo, recorrí el colectivo, me tomo el colectivo para ir a la facultad, ¿sí? Y en el recorrido yo no voy mirando más que la plaza, ya no conozco mi barrio, vamos por la plaza, pi. Ahora, en el camino voy a encontrar, no sé, almacenes, peluquerías, ferreterías. Un día se me rompe, no sé, una canilla y necesito ir a comprar a la ferretería, pero yo no voy a comprar a la ferretería todo el tiempo, por lo cual no, ni idea dónde hay una ferretería. Ahora, recuerdo, por algún motivo me siento a pensar y me viene a la cabeza que en el recorrido del colectivo hay una ferretería. Me ha pasado de verdad igual, pero tipo, es un buen ejemplo. Tipo, te empezás a recordar, no recuerdo bien la calle por ahí, no recuerdo, pero en el recorrido hay una ferretería. ¿Sí? ¿Cómo recordé que hay una ferretería si a mí lo que menos me estaba importando era la ferretería en ese momento? Lo más probable es que esté mirando otra cosa, escuchando música, qué sé yo, concentrada en eso. Porque yo estoy percibiendo. Y esto es lo que nos dice Freud, importantísimo, de percibir con el inconsciente. Las cosas me van quedando en el inconsciente. También esto me puede crear cierta sensación de lo que yo les dije antes. Podemos tener un ataque de pánico, alguna fobia, algo, y de golpe nos damos cuenta, ¿sí? Esto nos van quedando, estas imágenes que va percibiendo, ¿sí? Nos dice Freud que mediante el hecho de vivir ciertas situaciones, si estas situaciones son traumáticas, y casi todas las situaciones traumáticas tienen que ver con la niñez, de hecho, no tenemos mucho, ahora les voy a explicar bien esto. Pero tipo, todas las situaciones traumáticas han quedado en nosotros como
con lo llamado huella anémica. Esta huella anémica queda guardada en el hecho, queda ahí plasmada en el hecho, ¿ok? Cuando pasa una situación parecida, toca esa huella anémica y me puede hacer explotar, me puede hacer enojar un montón, no sé, y cosas, depresión, no sé, lo que se les ocurra, pero me tocó la huella anémica y ahí algo salió de mí, ¿sí? O, como dije, muchas veces sale en terapia y no nos damos cuenta. Pero están ahí, están ahí. Si la puedo traer a conciencia como la ferretería, que la puedo traer fácil a conciencia porque la necesito, el super yo va a dejar que salga a conciencia que yo vi una ferretería, ¿ok? Porque no es nada que me lastime, no me va a lastimar saber que hay una ferretería. Ahora se pone rígido y hace una pequeña fuga cuando el super yo me resguarda, ¿sí? De que yo pueda vivir bien y no ser una locura. Si no, sería una locura si yo viviera del constante percibir y todo lo que percibo y todos los peligros y todos los traumas. ¿Se entiende? Entonces se hace una selección de qué cosa y qué no. Y además, si no lo necesito, la verdad que queda ahí, en la inutilidad, póngale. ¿Se entiende? No todo sale a conciencia, porque además hay cosas que no las necesito. Si las necesito, piola. Les voy a dar un ejemplo de esto, de lo que yo les decía antes de leer los textos y bla, bla, bla. Cuando yo voy a un parcial, después recuerdo más o menos dónde estaba, ¿no? Ah, sí, yo lo leí, sabes que sí, estaba en tal lado. A veces no lo recuerdo bien y hasta te da bronca, porque decís, yo lo sabía, lo leí, sé que estaba acá. Es la fijeza de la visión en eso que estoy haciendo. Por eso les digo, tengan sus propios resúmenes, porque al hacer mi resumen yo voy leyendo y voy haciendo ese ejercicio de la visión. Y eso me queda en algún lado. Cuando yo lo tengo que traer a la conciencia, lo puedo rescatar, porque ahí el super yo va a dejar que esa información pase, porque no es información dañina. ¿Ok? Lo que yo les decía antes es que todos los traumas son traumas infantiles. ¿Por qué? Porque nosotros hasta cierto punto creamos ciertas cosas, o sea, tenemos guardadas ciertas cosas, y después empezamos a caminar sobre el retroceso de eso. Si es muy difícil lo que estoy diciendo, no lo tomen. Pero tipo, sobre el retroceso de eso, ¿sí? De la vida un poco para atrás, rehaciéndola. Por ejemplo, no sé, cosas de, siempre vamos a recordar ciertas cosas de nuestra niñez. A veces la vamos a recordar mal, la vamos a recordar como podemos para no dañarnos. Entonces los recuerdos ni siquiera son realmente recuerdos, son recuerdos líquidos, recuerdos que o nos implantaron otros, ¿sí? Por ejemplo, mi mamá siempre me decía que ella me daba CBNA cuando yo era chiquita y estaba en el carrito. Y ese recuerdo, yo, aunque me haga la imagen de Cintia, bebé en el carrito, yo no puedo recordar eso, porque era un bebé. O sea, y que mi mamá me dé CBNA menos. Pero sin embargo, yo me hago la imagen porque es un recuerdo implantado. Los recuerdos son recuerdos implantados y son recuerdos mentirosos, porque nosotros a medida que vamos recordando, vamos metiendo cada vez más cosas y la percepción es mía mediante ese recuerdo. Pero si otra persona viene y habla de ese recuerdo, capaz tenga otra percepción de ese mismo recuerdo, de ese mismo día, de ese mismo momento. Son recuerdos mentirosos. A medida que lo vamos incluso charlando, ¿sí? Lo vamos y hasta incluso pueden ser traumáticos vestidos de algo copado. Que lo que hizo nuestro aparato psíquico fue transformarlo para que nosotros no nos dañemos. ¿Se entiende? El tema está en que cuando hay algo que me vuelve a ese momento, les voy a dar un ejemplo, puede ser un robo. Real, ¿eh? Tipo de chiquito, no sé, estaba con mi papá, nos robaron, muy traumática la situación, yo eso no lo recordaba, hasta que de grande un día vuelve a suceder, me roban de una forma muy traumática, que yo quedo mal, y
me vuelve eso y me empieza a producir como fobia, como, no sé, ataques de pánico, y entonces voy a ver un psicoanalista. Voy a ver un psicoanalista y lo charlo y de ahí me doy cuenta. Y yo ese recuerdo no lo tenía tan malo. Yo recuerdo ese día, iba a la plaza con mi papá, pero si fuimos a la plaza, recopado todo, era un recuerdo mentiroso. Era un recuerdo que me armó mi inconsciente, perdón, mi aparato psíquico para que no sea tan traumático. Ahora no empiezan a pensar en todos los recuerdos que tienen, vivan tranquilos, porque no se puede trabajar con el inconsciente, no va a haber negocio con eso. Así que vivan tranquilos. Tipo, no por esto tienen que sacar ahora, no, todos los recuerdos que tengo, no. Ustedes tengan los recuerdos que tengan y listo. Vivan tranquilos. No se queden somatizando con esto de lo que aprenden. Utilícenlo para el bien. ¿Se entendió acá lo que dije? Bueno, la verdad que les voy a decir esto. En cuanto a Merleau-Ponty, tiene que ver con el sujeto y el objeto, en cuanto a la percepción. Bueno, Freud no quedan dudas de que obviamente está en el inconsciente, ¿no? Esto en cuanto yo le decía. Lo del mundo percibido de Merleau-Ponty tiene que ver con las cosas sensibles, va pasando por distintas cosas. En cuanto a lo de la animalidad, esto sí les voy a aclarar de Merleau-Ponty, cuando habla de la animalidad, porque muchas veces me lo han preguntado. No se logra mucho hacer la asociación que les voy a decir yo. Dice que nosotros podemos percibir diferenciándonos de los animales, digamos, como que de ahí salimos, ¿sí? Hacemos una comprensión de la realidad, cosa que, por ejemplo, los animales no pueden. No es más que eso. Muchas veces me han dicho que les confunde mucho esto de la animalidad, de Merleau-Ponty, y no es más que eso. El hecho de que Merleau-Ponty lo que dice es, básicamente, en pocas palabras, que como que nosotros somos distintos a los animales en este sentido, que tenemos a la percepción, ¿sí? Y que nos unimos a los animales, porque ustedes me dirán, ¿y pero por qué hace esa relación? Porque dice que nosotros nos unimos a los animales en el hecho de tener una percepción imperfecta de las cosas. Igualmente, tipo, me tendría que meter con un montón de cosas que no me voy a meter, pero porque acá no lo dice y no va a la materia. Por eso no me voy a meter, no porque no quiera. Y que la percepción nos limita en el mundo. Paren, esto se los quiero aclarar. Capaz ustedes lo reentendieron, pero yo se los quiero aclarar para quedarme tranquila yo de que lo aclaré. Cuando hablamos de limitar, es que nosotros solo podemos percibir un pedazo de la realidad, ¿se entiende? Solo podemos percibir un pedacito de la realidad porque la realidad la construimos, porque tiene que ver con nuestra subjetividad, con lo que tenemos en el inconsciente, que es lo que hablábamos recién. Yo solo voy a percibir un pedacito de esa realidad. Por eso les digo de que todos nosotros estamos en el mismo espacio en este momento, sin embargo, percibiéndolo de distinta manera. Y cada uno puede hablar de esta clase de diferente manera en cuanto a la clase. Capaz para mí fue maravillosa, para ustedes no tanto, para algunos recopada, para otros dijo cualquier verdura cinquia, ¿se entiende? Solo podemos percibir un pedacito de la realidad. Esto es bueno entenderlo, yo no me voy a poner moralista, pero tipo, es bueno entenderlo para cuando el otro me está dando una mirada distinta de esa situación, como cuando pelean con sus parejas, con sus padres, con sus hijos, con quien sea, y tipo, me está diciendo que esa situación no la está viendo como nosotros y que nosotros somos insistentes en que es así como nosotros lo decimos. No es así. O sea, hay distintas miradas en cuanto a eso. Y hay que aceptar que el otro no lo está viendo igual porque su percepción es distinta. ¿Saben algo que vamos a tomar de la compañera que me parece interesante? Esto de pensar en la edad, en el momento, en la situación, de que si lo vivimos o no lo vivimos, eso es interesante. Esto vamos a asociarlo a la animalidad también de Merleau-Ponty. El hecho de pensarse imperfectos, el hecho de pensarse de que solo vemos un recorte en la realidad. ¿Ok? Bien, me voy a detener acá, pero no me voy a detener a cortar la clase, sino porque realmente quiero más o menos darles una idea de cómo va a ser. Yo les voy a pasar, estoy esperando este día para luego pasarle, porque si no me acababa la clase yo misma.
tipo pasarles modelos de parciales. Yo les voy a pasar en el grupo, ¿ok? Yo vi que estuvieron pidiendo, pero dije, hey, me lo quiero reservar para este día. Ahora les paso modelos, pero quiero hacerlo oral para que ustedes más o menos entiendan cómo llevar esto. Les digo, tengo uno que dice, explique por qué se consideran a Jean Piaget y Lev Vygotsky como antecedentes teóricos del paradigma constructivista. Justifique utilizando los conceptos de actividad, escuchen, justifique utilizando los conceptos de actividad, interacción y significación. Específico, ¿vieron? Específico en cuanto a eso. La primera parte podemos decir que fue un poco lo que estuvimos hablando, lo demás tiene que ver con la manipulación del objeto, va por ese lado, ¿ok? Pero específico. ¿Vieron cómo le pide las palabras? La 2 dice, desde el texto El blog maravilloso de Sigmund Freud, explique es una cosa diferente a desarrolle, porque explique me da cierto espacio a mí para que yo pueda poner un poco con mis palabras, no coloquial, pero pueda extenderme un poco con mis palabras también y no tan... en el desarrollo también va un tema de acontecimientos en cuanto al tiempo y demás. En el explique puede que me dé ese espacio, digamos. Tengan en cuenta que una respuesta de parcial más o menos tiene que llevar 10 renglones por lo menos, ¿sí? Por lo menos 10 renglones, de 10 a 12, si es 15 está bien, ¿sí? Media carilla, así que tengan en cuenta eso, según la letra también igual. Pero por lo menos eso. Desde el texto del blog maravilloso de Freud, explique qué significa que percibimos con el inconsciente, fundamente su respuesta. Siguiendo el texto de Alejandro Pelich, explique el proceso por el cual queda registrada en el niño una primera experiencia de satisfacción y cómo está ligado dicho proceso a la función materna. Primera experiencia de satisfacción es cuando succiona por primera vez. De hecho, esa es la primera huella anémica. ¿Y por qué está relacionada a la función materna? Bueno, porque es quien da alimento por primera vez. Se lo dije recorto, pero bueno, chicos, nada, estamos charlando de eso. Primer parcial. Miren, tengo otro acá que dice, defina qué es un paradigma. ¿Vieron por qué les dije que es importante? Explique cuál es el objeto de estudio, método y conceptos fundamentales del paradigma de la conducta, psicología conductista. Teniendo en cuenta el desarrollo, esta es otra, teniendo en cuenta el desarrollo que realiza Merleau-Ponty, explique por qué el lugar del observador es central para comprender la percepción. Bueno, esto no lo hablamos. Sí, este lo ven también. A partir del texto de Mazzucchelli, equipo de cátedra de Psicología General, capítulo 1, cómo se definen los conceptos de pulsión, líbido, deseo y cómo se relacionan con el concepto de motivación desde el paradigma del inconsciente. Propongo un ejemplo de la vida cotidiana que dé cuenta del proceso motivacional. No sé si van a tener exactamente eso, pero bueno, va más o menos por ahí. ¿Este es un primer parcial? Sí. Primer parcial. Explique el concepto de ciencia y paradigma. ¿Es la psicología una ciencia singular o plural? Justifique su respuesta. La otra. Explique la percepción desde Freud con la analogía de la pizarra mágica, utilizando los conceptos de huella anémica, mundo externo, mundo interno, eso no les dije, inconsciente y conciencia. 3. Desarrolle los conceptos de función materna y función paterna, según Pelich, y presente un ejemplo creando por usted de una familia donde puedan verse ilustrados tales conceptos. Ustedes no se asusten igual, son modelos. ¿Los podés pasar por el grupo? Sí, los voy a pasar por el grupo, los voy a pasar. Explica el concepto de ciencia de paradigma, este es el mismo que el otro. Nada, estos son más o menos algunos de los que tengo. Tengo más igual, No me voy a poner a leer todos los modelos de parcial que tengo. Cintia, ya que estamos hablando, Mariana, estamos hablando de las preguntas, hay una que pasaron en el grupo. Sí.
Y dice, para que todos entiendan donde estoy leyendo, dice preguntas del primer parcial, 3 turnos. Y la primera pregunta dice, ¿a partir de qué hecho la psicología pasa a ser considerada como ciencia? ¿Cuáles fueron los motivos que produjeron tal situación? Y dice esta pregunta, que esta no la entiendo. Si me preguntan acá, yo voy a fallecer en el instante. Dice, ¿cómo cambia la mirada sobre el ser humano? ¿Qué es eso? ¿Cómo cambia? Lo que te dije antes, el hecho de pensar que veníamos de un teocentrismo a un antropocentrismo, o sea, pararnos en el sujeto. Igualmente eso está en la psicología de 1850 de Foucault, ¿viste? Hace como el recorrido ahí, hace bien el recorrido, te digo, para que tengas una respuesta parcial, ¿no? Está. Pero es por esto, porque veníamos de la Edad Media de tener, o sea, pararnos en el teocentrismo, o sea, que decidía Dios y que las personas no eran dueñas de sus cuerpos en sí. A un antropocentrismo que es mirar al sujeto, digamos, o pararse en la mirada del ser humano, ¿entendés? Por eso nacen, digamos, la filosofía ya venía hace mucho tiempo y le da piso a el inicio de la psicología y tantas otras, tantas otras. Pero bueno, obviamente acá estamos hablando de psicología. Eso está en el texto de la psicología de 1850 a 1950, todo el recorrido está ahí. Está bueno, tipo, bueno, yo le digo, ustedes me dirán, está re loca. Pero está bueno, está bueno. Nada, esto, sí, algo. Le voy a tratar de subirlo lo antes posible a la clase, si puedo hoy. No sé, porque hoy andaba medio en mi compu, pero tipo voy a intentarlo lo máximo que pueda para que ya lo tengan y lo vean cuando ustedes quieran. Y les paso los modelos por el grupo, ¿ok? Otra cosa que les voy a decir, en mi canal hay un montón de clases de psicología, un montón, para finales, para parciales. Todas son diferentes, obviamente, porque sí, porque las clases sean distintas, así que capaz les sirve alguna otra que esté hablando puntualmente del tema que necesitan. Hay algunas que están separadas, tipo que hablan de percepción puntualmente, otra el capítulo 3 que acá no lo tocamos. Fíjense porque en mi canal hay muchas que están separadas por temas que en otro momento di, pero saben que eran como 4 horas de clases. Así que bueno. Está explicado muy lindo. Yo lo pasé, el blog maravilloso. El blog maravilloso lo tengo sí, por está separado, explicado. tendría que hacer igual ese video, pero está explicado por separado también. Así que nada, eso. Me promociono, nada, mentira, les digo por ustedes, porque nada, para que tengan herramientas para poder seguir estudiando. Así que bueno, mil gracias. Si me escribís al canal, pero ¿cómo se llamaba? Mi canal se llama Cintia García Sico. Cintia Sico. No se acordaba su canal. Ay, perdón, es que. Ahora yo paso un link de lo que reenvié y bueno, ahí te mandan todos los videos. Claro, igualmente voy a subir esta clase, así que también voy a. Bueno. Y ahí te tira, sí, pero pasen el link, porque total hasta que yo suba esto. Chicos, nada, cuentan conmigo al 1000, mándenme mensaje, lo que quieran, y si no al grupo, y yo los voy leyendo y voy sacando de ahí también. Así que nada, espero que les vaya genial, yo creo que les va a ir genial, confío en ustedes, y nos estamos viendo por el grupo, gracias por sumarse a la clase. Nos vemos, gracias Luciana. Nos vemos, gracias. Vamos a cortar.